países de las calles, las sectas de las Buenos días, como no había silencio. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar hoy con la primera sesión del jueves de abril. Empezamos con Paloma Palau Pellicer, doctora en el área de Estética y Teoría de las Artes, es profesora del, pero tengo que mirar, que es muy largo, del área de Didáctica de la Expresión Plástica del Departamento de Educación de nuestra universidad. Sus principales líneas de investigación se centran, por una parte, en los estudios de género, donde cabe resaltar el libro Imatges d'Alzira, 100 anys d'anàlisi fotogràfic i resignificació visual per a un recurso educativo desde la perspectiva de género y ciudadanía. Además ha sido comisaria de diferentes exposiciones como la de Asparquía, 19 artistas para 20 años, o Respiro tus silencios, ambas en nuestra universidad. Y por otra parte, otra de las líneas de investigación se centra en metodologías artísticas de enseñanza y aprendizaje en educación artística. Y aquí cabría destacar el libro Galerías de Arte en la ciudad de Castellón, de 1940 a 1975, el audiovisual experimental Nada es lo que parece y Se encuadre, alternativa a la política cultural de vitrina en París. Bien, yo os voy a dejar con Paloma, que realmente lo que nos interesa es escucharle a ella con la ponencia Mujeres Artistas en las Galerías de Arte de Castellón, 1940-1975. Cuando quieras, Paloma. Bueno, muchas gracias, Nicole. Antes de... ¿Se me oye bien así? Sí. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas que están participando en el Congreso y la implicación que estáis teniendo y, por supuesto, la asistencia de esta mañana. La siguiente presentación trata sobre las mujeres artistas en las galerías de arte en el panorama cultural de Castellón, en la España de la dictadura. En el marco de la gestión y la creación, realizaré un breve recorrido sobre el funcionamiento de estas salas a través de artistas y galeristas. Estas mujeres nos acercan a la complejidad de las circunstancias que rodearon el desarrollo artístico de aquellas que tuvieron inquietudes artísticas y quisieron desarrollar esta faceta más profesional. Comienzo con la imagen de la inauguración de una galería, concretamente la Galería Canel, que es una de las que sigue vigente en la actualidad y que además en los años posteriores a este estudio, es decir, en 1976, ya comenzaba a organizar actividades de concienciación feminista. La imagen, por otro lado, muestra la cantidad de público habitual en los años 70, pero impensable para esta época, y que debería hacernos reflexionar sobre la evolución de las galerías. Más adelante veremos cómo se transforma el paisaje cultural en el que nacían estas salas, el protagonismo de las mujeres como galeristas o artistas y las relaciones en estos espacios, en aquella época. A continuación me parece importante destacar las fuentes de esta investigación. Por un lado, el análisis de las fuentes escritas, principalmente la prensa y los catálogos de diferentes archivos, pero sobre todo las fuentes orales, que han dotado la investigación de un carácter más humano. Pues esta es una imagen de la exposición de los diferentes catálogos de los archivos de estos galeristas a los que he ido entrevistando a lo largo de 6 años, y la donación en algunos casos de los archivos particulares, contrastando esa información con las noticias de prensa. Las fuentes orales, como decía, han sido la parte que han dotado de la investigación de un carácter más humano, porque realmente estas personas, todas estas personas que participaron de la investigación también, pues han donado parte de su vida
a la investigación. Y esa dimensión humana han trascendido a los datos y han convertido la historia de las galerías en una historia más viva, como recuperar del pasado esa memoria. A todos ellas y ellos agradezco que me facilitaran la consulta a sus archivos particulares, pero sobre todo el conocer de su mano la historia que a su vez forma parte de su vida. Romualdo Gil, de izquierda a derecha, Romualdo Gil, artista y profesor de aquí durante su carrera profesional y docente, la ejerció en esta universidad. Virginia Puerto y Elisa Puerto, hermanas del cronista de la ciudad, el que hacía todas las críticas, las más que críticas crónicas de esas salas. Sebastián Plancharet, artista de aquí que participó en esa sala, los hermanos Silvestre Feliz, de la Galería Noney, Salvador Beltrán, otro galerista, y Anastasia Klein la llevó María Teresa Navarro, que estamos por ahí en la esquina, y muchos más que no están en la imagen. Antes de continuar y meternos de lleno en lo que eran las salas y cómo fueron apareciendo en la ciudad y en qué consiste la actividad expositiva que llevaron a cabo, quisiera realizar una aproximación a una definición de galería de arte. De entrada adoptamos la propuesta extraída del estudio realizado por Joan Bartrina en 1995, un estudio inédito que se hizo sobre las galerías en España. Este estudio considera que, de entrada, las galerías son todo establecimiento abierto al público de explotación privada cuya actividad principal es la exposición o el comercio de obras de arte y que se dedica también, en mayor o menor medida, al estímulo, a la creación y a la promoción del arte, de los artistas y de su creación. Tomando esta enunciación como punto de partida, matizamos que una galería es un espacio donde se dan cita a aquellas personas que aman y tienen curiosidad por el arte, y un lugar en el que se pueden ver y comprar obras de artistas emergentes o consagrados. Sin olvidar que actualmente también debemos tener en cuenta que una galería de arte puede tener un espacio virtual además de físico. Una de las funciones de la galería es hacer de intermediaria entre el artista y el público, con el objeto de acercar la obra de los artistas a futuros compradores. Y como ya apuntaba el historiador Bonet Correa, no solo como instrumento de comercialización, sino también de difusión de los valores estéticos. De modo que su labor no es una mera transacción, sino que viene respaldada por un esfuerzo de promoción y educación. Añadimos además que debería ser una plataforma de proyección para los artistas en sus relaciones con otras galerías, tanto nacionales como internacionales, puesto que su actuación se basa en muchas ocasiones en el descubrimiento y promoción de nuevos valores. Tienen, por tanto, una responsabilidad para con el artista, pues forman parte de su evolución y, por otro lado, repercute en la propia historia del arte. En cuanto al galerista, es indiscutible que imprime su personalidad a través de las propuestas que defiende y debe hacer de su galería mucho más que una tienda de arte. Debe convertirla en un lugar donde se descubra, se dé a conocer arte y se colabore con la cultura. Hablando en términos generales, podemos establecer dos tipologías de galerías, según la tendencia artística que sustentan: la inserción en su tiempo de la obra que presentan, su carácter de negocio únicamente artístico compartido con otras actividades, además de su proyección local, nacional o internacional, y la forma de relacionarse con el público. Vinculado a estos puntos podemos distinguir las galerías de carácter más tradicional y las que optan por el arte de vanguardia, siempre en el contexto en el que estamos hablando. En el contexto, después de definir a nivel general en lo que podríamos aproximarnos a decir que es una galería y cuáles son sus funciones y qué tipos hay, durante estos años existía una marcada desproporción entre las galerías de vanguardia o promoción y las que permanecen aferradas a un arte más tradicionalista, como ahora veremos. La realidad más extendida en las ciudades españolas, por supuesto también en Castellón, fueron las galerías comerciales o tradicionales, que promocionaban la pintura de paisaje y costumbrista. Y decimos pintura porque realmente no hubo escultura
y otras disciplinas de las artes plásticas su presencia fue más bien anecdótica. Dado también que aquella temática era más aceptada por el público inversor o el aficionado, los galeristas se centraron en ella. Las galerías de promoción fueron una minoría en España, como podéis intuir, en esta época, y tienen una representación en Castellón prácticamente nula. Con lo cual, deducimos que en Castellón hubo una amplia representación de las galerías de carácter más tradicional. En este contexto, en Castellón, y por dar una idea más general, que seguro que suena alguna los nombres que voy a decir de algunas galerías en Madrid y Barcelona, aparecieron en los años 40 la Sala Biosca, donde se hacían las exposiciones de la Academia Breve de la Crítica de Arte, que apareció en el año 41, la Sala Cano, Vilches, Macarrón, fueron salas que aparecieron ya en los primeros años de la posguerra. Todas estas salas tenían un negocio paralelo, hacían enmarcación de cuadros, realizaban venta de cualquier otro tipo de material relacionado con las galerías, libros, siempre eran en esta época compartidas con otro negocio. En aquella Sala Biosca, donde la Academia Breve de la Crítica de Arte se hacían las exposiciones de los 11, por dar un dato ya que se aproxime al tema concreto de esta presentación, tan solo expusieron 3 mujeres, Mary Blanchard, Olga Sakharov en el año 43 y Rosario de Velasco en el año siguiente. Más tarde sí que es verdad que en Madrid aparecieron mujeres que prestaron su identidad al espacio, como Juana de Ezpuru, Juana Mordó, Margaret René Metras o Elvira González de la Galería Teo. En Barcelona, sin embargo, la tradición galerística comienza mucho antes, a principios del siglo, también seguramente por la proximidad con Francia y la tradición del coleccionismo. En Barcelona aparecen las galerías de Dalmau, la prestigiosa Sala Gaspar en 1927, y que ya comenzaron a difundir desde sus inicios el arte contemporáneo, la Sala Parés también a principios del siglo, el Jardín en 1944, Galerías Layetanas, donde expusieron el grupo Cobalto y Dau Alset, y más adelante la iniciativa de Dau Alset con su primer número como revista y como grupo que aparece en 1948. En este contexto, en los años 40, en Castellón, en Valencia también, porque iba a mencionarlo, aparece la Sala Mateu, que es emblemática en la ciudad, luego la Sala Prats, la Sala Vilella, más adelante. Y en Castellón, ¿qué ocurre? En Alicante, ahora empiezo con Castellón. En Alicante también el movimiento expositivo comienza a dinamizarse con la Sala La Decoradora en 1953, que también era un lugar donde se vendían material artístico, y es prácticamente nula antes de los años 50. A partir de los 60 empieza ya a haber una proliferación de galerías parecida, por otro lado, a lo que ocurre en Castellón. ¿Qué ocurre en Castellón? En los años 40, Castellón contaba con una población de 47.000 habitantes, que lógicamente sufrían las galerías de la posguerra, y no hay galerías de arte, y la mayoría de la gente no se preocupa por estas actividades, lo que hace que el arte se decante por un arte más tradicional y clasicista. En Castellón encontramos un gusto plástico académico. La clase con poder adquisitivo se identifica con el arte figurativo más conservador. Antes de que aparecieran estas galerías, se hacían exposiciones en espacios que todavía siguen en esta ciudad actualmente, como el Casino Antiguo o la Biblioteca Cervantes, que ya no existe, pero ahí se comenzaron en el año 47 a hacer las primeras exposiciones colectivas. Y en este contexto en el que está la Sala Biosca en Madrid, las galerías que hemos mencionado en Barcelona, en la Sala Mateu en Valencia, aparece la Sala Estilo. La Sala Estilo, que comienza en el año 47 y tiene vigencia hasta el año 61. Una sala en que, como veremos, exponían los pintores de Castellón de aquella época, más conocidos, pero bueno, también hubo exposiciones
de alguna mujer artista y de otras historias que ahora veremos. La Cámara Agrícola también era otro espacio en el que se hacían de vez en cuando alguna exposición. El Centro Recreativo Catalán, la Sala OAR, que seguro que a alguien nos suena el Bar OAR, que hace algunos años estaba todavía abierto, por ahí estaba la sala. La Caja de Ahorros, con la Sala Suara en 1973. La librería Hades, que acogió las exposiciones a partir del año 50 del MAM, del Movimiento Artístico del Mediterráneo, y las Galerías Bernat. De momento me quedo en este plano que contextualiza las salas hasta el año 63. Dos únicas salas del año 47 al año 63. Una única sala prácticamente pues hasta el año 59, en el que conviven estas dos galerías. ¿Qué pasa en este movimiento artístico que comenzaba a crecer y comenzaba a emerger en una ciudad pequeña de 50.000 habitantes? Vemos que Alicante, que siendo mayor, tiene su primera galería a partir del año 53. Castellón se adelanta a este tiempo. La Sala Estilo, como decía antes, la llevó era compartida con otro negocio, con un negocio de electrodomésticos, concretamente. La sala se entraba por una puerta que atravesaba, estaba cerca de la Puerta del Sol, la calle Trinidad. La calle Trinidad, y estaba próxima a la Puerta del Sol. En esta sala se reunían, la llevaba un Paco Ayoza, era una persona conocida en la ciudad en aquella época, no porque fuera artista ni fuera realmente alguien vinculado al mundo del arte, demasiado al principio, pero sí porque se relacionaba con las reuniones del Casino Antiguo y cuando se hacía alguna actividad en Magdalena relacionada con el arte, era una de las personas que le interesaba que eso existiera. Paco Ayoza conocía a Carmen Noguera, que es la primera mujer que vamos a ver que participa en estas salas. Carmen Noguera queda viuda y a ella le gustaba pintar, y para ayudarla en ese trance le propone, animándola, Paco, a exponer en la Sala Estilo. Esta exposición ocurre en octubre de 1951 y Carmen Noguera se decide a llevar sus obras animadas por sus amigos a la Sala Estilo. Como veis, lo que se expuso fueron flores y bodegones. Su hijo, al que entrevisté aquí en la universidad, a Hipólito Fabra Noguera, tenía 15 años en aquella época y recuerda el momento con mucha emoción porque la sala fue muy visitada, la gente se volcó con la exposición de esta mujer, que es la única que hizo, por otro lado. Las Galerías Bernat, que es la que hemos visto que se abrió en 1959, la llevaba un artista, sí, bueno, un aficionado al arte que quiso abrir una galería, que fue Enrique Bernat, este que vemos aquí, con sus hijos, su mujer, la familia, el artista. Esta es la imagen de una inauguración que, como veis, bueno, pues es significativa de la época, en que todo, hasta las tiendas de electrodomésticos, todo lo que se abriera nuevo se bendecía. Y esta imagen, la verdad, que es bastante interesante de reflejo de la época, porque la sala se inauguró y fue el cura de la época a bendecirla. Pero era habitual encontrar estas noticias en la prensa. No imágenes, porque en la prensa no empieza a haber imágenes a partir del año 59, pero sí que era habitual que esto ocurriera, no solo en las galerías. En esta sala, una de las pintoras que
que expuso fue Adriana Nettel, una holandesa. Esta no es en la sala, en las Galerías Bernat. Ya me gustaría tener una imagen de más exposiciones en Galerías Bernat, pero sí que es una imagen que me han prestado sus hijas, sus 5 hijas. Adriana murió hace 2 años, 3 días después de la lectura de la tesis a la que pertenece esta investigación. Y bueno, ellas están emocionadas con que se salga más a la luz, porque sí que es verdad que esta mujer ha vivido en Cataluña toda su vida y sí que se conoce la obra de Adriana, que pintaba paisajes urbanos y paisajes de Sant Cugat del Vallès, que es donde vivía, de Holanda, y de los viajes que hacía, pues siempre iba con los pinceles. Como decía, las hijas están emocionadas de que su madre forme parte de eso. Los catálogos, como os decía, de los artistas que han participado en esta investigación, pues este es uno de esos catálogos rescatados de esos archivos que han estado pues, en cajones, y muchos de ellos a los que no he podido acceder porque han desaparecido. Este es el catálogo de la exposición de Adriana en Galerías Bernat en 1961. No lo he dicho antes, pero en la sala estilo, de 47 artistas que participaron, 3 de ellos fueron mujeres. Os he enseñado a Carmen Noguera, pero también estuvo Amparo Palacios de Escrivá y Dolores Marqués, que sí que tuvieron un desarrollo más profesional, artísticamente hablando, y se dedicaron a participar en las bienales que se organizaban en los años 50 en Valencia, para ir a las bienales de Madrid, y Dolores Marqués también participó de estas bienales, con lo cual fueron 2 mujeres, lo que pasa es que participaron en una exposición colectiva. En Galerías Bernat exponen, aparte de Adriana Nettel, María Concepción Palacios Escrivá, Gloria Torres, y en los concursos que se organizaron en la sala, algunas mujeres enviaban sus obras y luego se hacía una exposición colectiva y por lo tanto participaban. Como este caso, el concurso de la exposición de pintura del año 61, grupo 3, en el que participó María Rosa Soler con la siguiente obra. Vemos el resto de artistas, es la única artista que presenta una obra al concurso, no gana. Nunca ganaron ninguna, salvo más adelante, pero sí que participó en el catálogo. En Galerías Bernat participaron 57 artistas y 4 de ellos, que son las que he mencionado, fueron mujeres. Excepcionalmente, he mencionado antes que ocurrieron, pues hubo algunas exposiciones que, bueno, un poco fuera de contexto. También pasó en Biosca, porque también se hicieron exposiciones de maquetas de barcos o de otras temáticas menos relacionadas con las galerías de arte. Se usaba el espacio para hacer este tipo de exposiciones, pero es curioso que en esta sala se llevaran exposiciones de la sección femenina, tanto en la sala estilo como en Galerías Bernat. Imaginamos que pedían permiso o solicitaban que, bueno, pues poner las obras de los bordados de la cartera que hacían las que realizaban el servicio social, y estas exposiciones, estas labores, se exponían en este caso. Esta es una exposición de Gloria Torres en Galerías Bernat, porque es el año 54. He rescatado un fragmento de prensa, no sé si se lee bien, con uno de estos bordados. Estas exposiciones, muchas de ellas se hacían, la que veremos más adelante, se hacían a final de temporada o en momentos en los que quedaban unos días para acabar el curso de las exposiciones de las salas. Y en este caso, este texto hace referencia a la exposición que se realizó
en la sala Estilo, creo que es, lo tengo anotado. Sí, es de la sala Estilo. El texto, bueno, la prensa no tiene desperdicio cómo describía las exposiciones. Este conjunto habla de una tarea tenaz y acertada que da a España la esplendida generación de mujeres formadas día a día, en el ambiente purificado de nuestra sección femenina. Aparte de esto, se realizaban exposiciones en el mes de diciembre de las canastillas, confeccionadas por las cumplidoras del servicio social. Esto es lo que se daba a los que nacían entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, se les regalaba una canastilla con el ajuar que estas mujeres habían confeccionado. Hubo una exposición de canastillas en la sala Estilo. En esta primera época tenemos la sala Estilo y Galerías Bernat, que Galerías Bernat cierra en el año 63, y hay un año en el que no hay exposiciones de galerías de arte en Castellón, pero sí que siguen quedando el Casino Antiguo, como veis, la Cámara Agrícola, la Caja de Ahorros, y aparece una cristalería que también realiza exposiciones esporádicamente, pero muy sueltas en el tiempo. En ese año 64 aparece la sala de Herenci, que ha sido recientemente, bueno, ahora ya han pasado 5 años, pero la sala de Herenci empezó en el año 64 y se cerró en el año 2009. En los años que he realizado el análisis, solo hubo la presencia de las mujeres a partir de la obra de un artista, es decir, no hubo ninguna exposición de ninguna mujer. Es la sala más emblemática de esta ciudad, ni una. 11 años, 73 artistas y ninguno de ellos fue una mujer artista. El Ateneo también realizaba exposiciones, el Ateneo se abrió en el año 65. La sala Ars, que tiene muy poquita vigencia, que empezó como una sala para que los artistas jóvenes pudieran empezar a exponer, pero todo quedó en esa teoría. También aparece Regalo Suria en el año 68, que es donde estaba, a lo mejor algunos lo recordáis, donde estaba la sala Vermell, estaba en la Plaza de la Paz. Ahí estaba el Regalo Suria, es lo mismo, lo llevaban Sebastián Planchadell y su mujer, Pilar Gargallo. Luego también Vermell, que en los años 80 estuvo dentro de todo lo que fue la dinámica expositiva. Y, y la sala Regalo Suria tampoco hubo ninguna mujer. Es verdad que solamente estuvo funcionando en marcha unos 2 años. No podemos establecer la misma comparación con Derek, que estuvo 11. En ese mismo año, en esa misma época, aparece Galerías Porcar, que con 75 artistas que participaron en ella, 2 de ellos fueran mujeres, ya estamos hablando del año 70. En estas 2 mujeres que realizan exposiciones individuales, ahora hablaré un poquito más adelante de ellas, el resto fueron en colectivas, pero ahora hablaré de estos datos. Prefiero ver primero el panorama, lo que ocurre en esta época entre el año 64 y el año 75. Aparece Regalo Suria, Galerías Porcar y también el Círculo Mercantil en el año 70. La Sala Braulio, que todavía existe en esta ciudad, en el centro, en el año 71. Las que están en verde son las que en las que hubo mujeres participando de la dinámica expositiva. En el año 73, Anastasia Klein y la Sala Noney, Garcholi en el año 74, Sala Artes, Canem Galería, el boom expositivo de aquella época, en el que también en Alicante ocurrió lo mismo, aparecieron entre el año 73 y 74 muchísimas galerías en la ciudad, que luego en el año 77-80 comenzaron a cerrar y hubo lo mismo que aparecieron de esta manera tan llamativa, porque una ciudad tan pequeña con tantas galerías era difícil que pudiera mantenerse esto por mucho tiempo. En el año 77-80 comenzaron todas a desaparecer y aparece otra nueva generación. La Sala Arice en el año 75
Evidentemente he revisado 6 meses de esta sala porque es cuando acaba el estudio, pero tampoco hubo ninguna mujer en esos 6 meses. Aquí es donde estaba la sala de Regalo Suria, que reconocéis, todos los que sois de esta zona, reconocéis la Plaza de la Paz, el teatro principal. Es un fotomontaje con un guiño también a aquellos artistas, un guiño también a que la ciudad no cambia demasiado. Y del año 70, esta es una foto actual, la acuarela de Casio, reconocido y artista no solo aquí en Castellón, sino fuera de aquí también. Cómo pasaban los coches por aquella época en la plaza, el tranvía también, un poco antes, porque la banderola acabó en el año 63, pero también pasaba por ahí. Como el centro neurálgico de la ciudad sigue siendo este. Y ahí, alrededor de él, como habéis visto en el plano, alrededor de toda esta zona, y la zona más arriba hacia la Plaza María Agustina, se concentran todas las salas, en realidad en el centro de la ciudad, como es lógico. Como os decía antes, en la sala de Herenzi, que es la sala que se abrió en el año 64, no aparece ninguna mujer, no participa ninguna mujer de las exposiciones, de 73 artistas, ninguno de ellos fue una mujer. Pero bueno, la mujer aparece representada en la obra de Soler Blasco, que fue el artista que expuso en todas las temporadas, todas, y vendía todo. ¿Por qué vendía todo? Porque Soler Blasco se dedicaba a representar lo popular de la ciudad, lo más popular. Siempre exponía en la Semana de la Magdalena y realizaba este tipo de obras más tradicionales y más. La gente le atraía ese tipo de arte porque se identificaba con él directamente. Estamos hablando del año 65, que es el segundo año en el que Herenzi existe, pero esto siguió hasta el año 75 y hasta el 80, que es cuando fallece Soler Blasco. En Galería Sporcar, 75 artistas y 2 de ellas mujeres que hicieron exposiciones individuales. Amalia Camacho, una mujer de Bilbao, de la que no tengo referencias, porque claro, como hay artistas que no han desarrollado, no han evolucionado más en su faceta artística, pues no es difícil encontrar información sobre ellas, sobre todo imágenes de obra. Pero Carmen Soler sí que fue una artista que, claro, fue de aquí y hay algún estudio sobre ella muy breve, pero el artista expuso en diciembre de 1970 en Galería Sporcar y esta imagen es del libro de Antonio Gascol, cronista por antonomasia de esta ciudad, que recopiló en un libro suyo todos los artistas de la zona. En la sala Braulio, 72 artistas y 11 de ellos fueron mujeres. Angelina Los fue una de ellas que expuso 2 veces, una ceramista que inauguró la primera temporada de la sala Braulio. Podemos decir que es la primera mujer en el año 71 que inaugura una sala, porque ya lo hizo Carmen Noguera en la sala Estilo, pero bueno, fue por unas circunstancias distintas, aunque es verdad que inauguró una temporada. Pero Angelina Los es una mujer que se dedica profesionalmente a la cerámica, se dedica a trabajar con sus piezas, a exponerlas, y fue ella la que se le concedió el honor de inaugurar la primera temporada. Al mismo tiempo, en la sala Braulio tenemos a Mila Gómez, Beatriz Gutmann, que es una mujer que expuso en aquella época en una colectiva, no expuso en una individual, en las fiestas de la Magdalena, una colectiva, otro concurso, como decía antes, la participación de las mujeres. María Dolores Casanova, que esta es una imagen del día de la inauguración y una imagen de uno de los cuadros que estuvo el día de la inauguración, porque el Braulio exponía mucha obra de tipo naif y lo sigue haciendo, es un sello de la casa. Y esta es una obra que a mí me gusta mucho,
se ve un poco oscura, pero se ve. Es una obra que a mí María Dolores Casanova me gusta, me parece muy interesante, porque es una mujer que, fijaros que la obra es un relato, no se ve la parte de abajo que está muy oscura, pero sí que se ve la historia de Inglaterra, que es el título de la obra. Ella se fue a trabajar de au pair a Inglaterra. Esta es ella y todo lo que le ocurrió, todas sus vivencias alrededor de ella, que está casi en el centro del cuadro. Y bueno, la verdad que es una obra está en el Museo de Villafamés, este cuadro. Es una obra es autobiográfica, muy interesante. También Amparo Dols expuso hasta aquí Braulio. En Anastasia Klein, la otra sala que se abrió en el año 73, también expusieron 4 mujeres de 34 artistas. Esta sala fue regentada por una mujer galerista, expuso ella 2 veces y otras 3 mujeres expusieron en las siguientes temporadas. Amparo Dols es una mujer que esta es una obra de la época y esta es una obra de su evolución en el año 2006. No hay muchas piezas del año 75. En la sala Noney expusieron 2 mujeres, Mary Maroto y Gloria Merino. Mary Maroto es una mujer que todavía sigue en el mundo de la escenografía, del teatro, y sigue pintando también. Expuso en el año 75 en la sala Noney, fue una de las 2 que expusieron. También hubo exposiciones de tapices como Asunción Raventós, que expuso en una sala que estuvo un poquito tiempo, en el año 75. Y ya para ir terminando, las galeristas de estas salas, Braulio, en un principio presentada por Vicenta Braulio, una imagen cedida por la sala en la misma sala de una entrega de premios de aquellos concursos de exposición. Está Luis Prades, Manolo Vivó, Amparo Dols, Vidal Serrulla, Zamora Muñoz, Vicenta Braulio, que era la mujer que llevaba la sala de Valencia, porque Braulio es una filial de una sala de Valencia, y Tomás Rivera. Algunos de estas personas las he entrevistado, algunos ya no están, pero bueno, han dejado su voz y su historia, que queda en la investigación. Anastasia Klein también, esta mujer de aquí, que hemos visto que vino la foto del principio con las entrevistas, y Llorens Boy, que fue con el que inauguró la sala. Anastasia Klein es una sala muy sui generis, porque las salas de aquí, de Castellón y de aquella época, no son tampoco como conocemos ahora las galerías de arte. Los artistas llamaban para ver, sobre todo en esta Anastasia Klein y en alguna más, llamaban para ver si podían exponer, si había huecos, si se corría la voz. La galerista pues le convenía y abría de 7 a 10. No había un formato tipo para cada una de ellas, y más en esta ciudad, más pequeña, menos cosmopolita, aunque en aquel entonces en el turismo empezaba todo a abrirse más. Por último, Canem. La Galería Canem, aquí vemos a Pilar, jovencísima, y con Gonzalo Porto, el cronista de la ciudad. Es una exposición de ella en el Círculo Mercantil. Y la Galería Canem sí que fue una galería que se inauguró en el año 74 y fue la única galería que de verdad hace la labor de galería como he descrito al principio y que sigue haciendo. Era la única galería que lleva arco, la única galería que trae aquí artistas distintos, la que sigue una dinámica, una mujer artista o artistas locales.
sigue un orden, un criterio. Esta es Pilar Dolz, que es la que regenta esta sala. Como os decía al principio, es la primera sala, la única sala que también en el año 76 ya se dedicó a realizar congresos y utilizaba el espacio también como un espacio cultural, un espacio de reflexión, un espacio de comunicación. En el año 76 se celebró ya allí Provo Reflexions a les Dones en una conferencia. Esta es la imagen de la sala con la conferencia con la gente que participó en ella. Por último, en las 13 galerías de arte participaron mujeres artistas en 9 exposiciones. De modo siguiente: los concursos exposición, por amistad con el galerista, porque eran dueñas de las salas, mostraban una obra artesanal, algunas de ellas, y también algunas otras eran artistas profesionales. La excepción de las exposiciones de la sección femenina, que no lo he incluido en ninguno de estas características porque es una excepción muy excepcional. Las galerías de arte fueron gestionadas por mujeres y fueron 3. Anastasia Klein, que también esta mujer no se dedicaba plenamente a la galería y, como decía, llamaba a los artistas y querían a ver si había algún hueco. Se fue como una segunda actividad para ella y no se dedicó en cuerpo y alma a la sala. La sala Garcholi, que fue más bien un divertimento, apareció en el año 74 también y fue una mujer, no ha aparecido antes porque no tengo ninguna imagen de esta mujer ni de la sala, pero fue un espacio en el que ella se sentaba en la puerta a hacer ganchillo mientras las exposiciones estaban en la sala y los artistas iban allí, las amigas, y fue un divertimento que duró hasta el año 77. Y luego, por último, la Galería Canem, pues que es una galería que sigue vigente todavía, es carácter más profesional y fue también, es verdad, inusual en la época. Por último, por vincular todo esto a lo que está ocurriendo actualmente, así que son en la actualidad, en los años 60, 70, cuando aparecen todas estas salas, hay que decir que tiene que ver también que hubo más acceso a muchas mujeres, aparecen más mujeres profesionales exponiendo, hubo bueno, pues en la formación de estas mujeres, que muchas de ellas estudiaban magisterio, estudiaban bellas artes también, era una carrera que era bastante habitual que estudiaban. En el año 53 el total de licenciadas en bellas artes era el 30%, en el año 63 el total de licenciadas en bellas artes eran de un 49% de los licenciados, eran mujeres, el total de los licenciados eran mujeres, el 49%. A partir del año 84 el porcentaje alcanza el 54% y a partir de ahí van a aumento en el 90 al 64 y actualmente las estudiantes superan el 70% de las que estudian bellas artes. Claro, con estos datos en el año 63 pues empieza a haber más mujeres que participan de forma profesional en las galerías, también había más mujeres que estudiaban bellas artes. Sin embargo, actualmente, en la última Feria de Arte Contemporáneo de las Galerías Españolas, 68 artistas españolas participaron en las galerías, lo cual supone un 4,8% de los 1.400 creadores que había expuestos. Y va a menos, con lo cual, si hay más mujeres que están estudiando la carrera de Bellas Artes, si hay más formación, ¿cómo es que cada vez hay menos presencia de mujeres artistas en las galerías? Datos del MAP, Mujeres en las Artes Visuales, en los que se está reduciendo cada año, como ejemplo, el paso del 7% en el año 2010 al 4,4% en esta edición, que es el dato que comentaba antes. Bueno, pues, aunque es un gran salto de la actualidad a lo que estábamos hablando, pero bueno, me sirve también para vincular con una realidad que está ocurriendo ahora. Muchas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias, Paloma. Abrimos un turno de debate. Hola, Paloma, que me ha gustado el último comentario que has hecho vinculándolo con el momento presente, porque me parece que es un problema dentro del mundo de las artes que es del que habría que hablar más, pero lo que me ha chocado sobre todo es, comparando con lo que ayer nos contó Marianne de los museos, y teniendo en cuenta que Castellón tampoco es la ciudad más progresista que conozco, ¿por qué crees que tú estás hablando de unas proporciones de mujeres artistas en las galerías de 4 de 34 o 10 de 70 y ella estaba hablando de una proporción en el Museo del Prado de Madrid de 10 o 14 de 10.000 o de 1.000? O sea, que las proporciones eran mucho más bajas en el Museo del Prado. Y si crees que esto tiene que ver más con el formato galería, formato museo, o simplemente con el tiempo en el que esto pasa. Tiene que ver con la época en la que ahora estamos hablando de la mitad del siglo pasado, y en el Museo del Prado, pues las épocas, aparte de que es un espectro mucho más amplio y de épocas distintas, no tiene, creo que no es comparable. Pero por ejemplo en el Reina Sofía también la proporción era bastante más baja que en estas galerías, sobre todo las primeras que has comentado, ¿no? Los años 50, los años 60. Me ha parecido sorprendente. Sí, es sorprendente pero también piensa que el criterio de selección, que creo que es muy importante, estas salas, pues la primera mujer en el año 47 que expone, ¿por qué expone? Pues por una voluntad es como la comunidad ayuda a esa mujer. También esta mujer tenía buenas relaciones estaba bien posicionada, es cierto, el marido era un médico de la ciudad, en el año 40, eso es estar muy bien posicionada. Y esta mujer expuso ahí porque la comunidad la alentó y la ayudó. Además le compraron obra, este círculo del marido. Y es verdad que el criterio, yo creo que es importante el criterio de selección de estas mujeres, en esta ciudad y en este contexto. ¿Quién seleccionaba? ¿Por qué seleccionaba las obras? ¿Por qué estaban ahí? Pues la sección femenina, el detalle, o el cómo accedían a la sala esos expositores. Entonces son datos que sí, son significativos porque en este contexto en el que estamos hablando, o sea, porque cómo es que tantos artistas de la ciudad, que era como un bucle, exponía uno en junio y en octubre el mismo volvía a poner y se retroalimentaban. Y no había cabida para que entrara a participar ni siquiera mucha más gente de fuera. Y las mujeres, por supuesto, menos todavía. Creo que tiene que ver con el criterio de selección. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Y el criterio actualmente? El criterio es más profesional, ¿no? Las galerías ya no son como Por ejemplo, en Castellón se nota una diferencia considerable entre presencia femenina o la presencia de mujeres y la presencia de hombres. O tú como artista, una experiencia tuya para poder exponer. Las galerías en Castellón ahora está Canen, que es la que tiene una proyección exterior, pero la presencia de las mujeres yo creo que tiene mucha relación con los datos que hay en Arco a este nivel más local. Tiene igual de relación de un porcentaje bajo cada vez en las salas de la ciudad. Pero existen menos salas que en aquella época. Si hubiera 13 salas en esos años, es un hecho para estudiar el porqué. Está claro que Castellón es una ciudad costera y empezó el turismo antes, porque el turismo en los años 60, con el 600, la gente que se iba a las playas, y aquí empezó un poquito antes, la playa del Pinar, todo Benicàssim, venía gente, y la ABP también, la Petromet que se abrió en esa época, en el año 65, pues todo eso hizo que fluyera. Actualmente hay menos salas en Castellón, aunque fueran de este tipo, hay menos espacios. Paloma, ¿tú no crees también que es porque las mujeres no se proyectan a sí mismas como artistas, sino que piensan que ellas en el futuro van a ser, o se supone que es mejor que sean educadoras, o no sé, va un poco por ahí? Yo creo que la misma mujer
no se ve a sí misma como al final una artista. Ella misma se limita, Sí. ¿verdad? Sí, bueno, ella misma, y por lo que siempre se supone que una tiene que ser, ¿no? Estamos muy bombardeadas con las ideas de cuidar, no sé, de proteger, de ocuparnos de las cosas y no de florecer, ¿no? Como artistas. No sé. Sí, yo creo que tiene que ver con eso y también la actitud que tenemos, ya no solo del cuidar, sino parece que ya tendré tiempo de dedicarme a esto. De momento tengo que, pero no solo siquiera por el